¿Qué tal? Muy buen día a todos los participantes de este segundo foro de inteligencia artificial. Bueno, en esta ocasión nos encontramos ya en la segunda sesión del día martes. Eh, Antes de comenzar, me gustaría compartirles que tenemos un botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de nuestra aplicación Zoom para que, pues, a lo largo de la sesión podamos generar estas preguntas y al finalizar esta sesión, bueno, el maestro Pedro Luis nos pueda compartir sus respuestas en el espacio que estaremos otorgando pues al finalizar, ¿vale? Bueno, pues para comenzar, es un honor para mí darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión sobre la inteligencia artificial. Esta tecnología, con su inmenso potencial, está llamada a transformar no solo la forma en que vivimos, sino también la sociedad en su conjunto. En este foro, exploraremos cómo la inteligencia artificial puede contribuir a resolver algunos de los desafíos educativos más urgentes de nuestro tiempo. Ahora bien, para dar continuidad a esta jornada, les presento a nuestro ponente, el maestro Pedro Luis Figueroa. Él nos presentará la ponencia titulada Reimaginar la educación en tiempos de inteligencia artificial, entre lo necesario, lo posible y lo ideal. El maestro Pedro es conferencista, ponente, capacitador y creador de contenido sobre inteligencia artificial y educación. Durante 2023, sobre esta temática, fue convocado por más de 30 universidades iberoamericanas para brindar charlas, conferencias, webinars, cursos y ponencias. Es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, SAIA, e integrante y colaborador de áreas de educación y de comunicación. Investigador universitario, directivo y docente de nivel técnico superior. Conferencista, capacitador y creador de contenidos sobre aprendizaje y nuevas tecnologías. Educador con más de 20 años de experiencia en diferentes niveles y funciones, autor y coautor de libros, con publicación de artículos, capítulos de libros, en diferentes espacios nacionales e internacionales. Miembro honorífico de la Red Internacional de Investigadores de Educación, REDIE, miembro activo de RIDUC, Red Internacional de Docentes, de la Universidad Continental de Perú, embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, AIDE, becario en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, y la Universidad de Valparaíso, Chile. Creador de la comunidad iberoamericana Los Docentes y las TIC, ex director tecnopedagógico de Movit y ex embajador para Latinoamérica de Genial. Galardonado como docente inspirador con el Global Teacher Award 2021 desde India. Sea bienvenido, estimado maestro Pedro. A continuación, nos gustaría ceder la palabra al maestro Alberto Pérez, quien dirigirá algunas palabras. Maestro Alberto, su micrófono está apagado. Listo, ¿sí me escuchó? Okay. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, maestro Pedro, por aceptar nuestra invitación. Es un honor para la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl contar con gente como usted, con la trayectoria que usted tiene. Eh, Tengo la fortuna de haberlo conocido leyéndolo, maestro. Eh, es usted muy bueno pues como anteriormente se decía, con la pluma. A mí me encanta el modo en el que usted redacta. Acaba de sacar hace unos días, semanas, uno de sus últimos artículos en LinkedIn, y la verdad es que lo sigo desde hace ya bastantes meses. Así que para nosotros, pues es una dicha que usted haya podido estar con nosotros, que haya aceptado y que pueda compartir sus conocimientos en este segundo foro internacional de inteligencia artificial. Este es un evento gratuito que tiene el objetivo, maestro, pues de hacerle llegar a mucha gente que tiene y, ¿por qué no?, algunas personas que no tienen la posibilidad pues de escuchar estas conferencias con estos temas, con el nivel de ponentes que son ustedes, y hacerles llegar esta tecnología que está cambiando y seguirá cambiando los próximos años y décadas al mundo. Muchísimas gracias, maestro. Adelante.
Muchísimas gracias, estimados. La verdad que un verdadero placer. Muchas gracias, maestro Alberto y maestro Mario, por la bienvenida. También a todo el equipo por la excelente organización. La verdad que un honor ser parte de este evento. Felicitaciones por estos espacios que son sumamente necesarios y enriquecedores. Y un placer poder aportar también. Gracias por la consideración y por las palabras. Y va a ser un gran gusto compartir la propuesta que tenemos pensada para este tiempo. También agradecer especialmente a quienes están aquí presentes o quienes verán eventualmente la grabación o compartirán estos conceptos, partiendo de la premisa de que no hay verdades absolutas, sino aportes para reflexionar y proyectar la aplicación práctica entre todos. Así que desde ese lugar vamos a estar compartiendo la ponencia. Muchísimas gracias, maestro Alberto. Un gran gusto y gracias por sus palabras también. Empiezo a compartir, si no disponen lo contrario, la presentación. Aquí, ahí estamos, para empezar a desandar este camino que nos va a llevar unos 45, 50 minutos aproximadamente, y después algún espacio de preguntas y respuestas que pueden ir dejando allí en el chat, perdón, en el espacio de preguntas y respuestas de Zoom. Y en algún momento hacia el final de la intervención vamos a habilitar el chat solamente para una consigna que vamos a tener que nos va a servir también para un cierre colectivo. Vamos a ver si sale esa experiencia también. La propuesta tiene que ver con reimaginar la educación, y ya desde ese título nos invita a una transformación radical, en cierta manera, en estos tiempos de inteligencia artificial, y plantear este proceso entre lo necesario, lo posible y lo ideal, partiendo de la premisa de que lo ideal no es aquello inalcanzable, sino aquello justamente alcanzable, pero que parece muy difícil de lograr en cierta manera. Y fíjense que el título también invita a pensar cuál es el rol de la inteligencia artificial, porque no es la inteligencia artificial quien va a reimaginar o a transformar la educación, sino a partir de esta tecnología tenemos una nueva oportunidad, y desde ese lugar va a ser la propuesta de este espacio. Vamos a desandar algunos conceptos, algunas definiciones, algunas cuestiones para poner en común, y después vamos a tener un breve espacio también como para dar algunos ejemplos o algunas experiencias en concreto después que hayamos reflexionado sobre esta temática. Y partimos desde este lugar. Nos preguntamos si la inteligencia artificial puede reemplazar a la escuela, al docente o a la enseñanza. Y la respuesta es, ya de entrada, si estuviéramos en un contexto de series, diríamos, esto es un spoiler, una alerta. La respuesta es no. Pero ese no es tan absoluto. No, siempre y cuando la educación no recurra a viejas metodologías y a consignas simplificadas. No, siempre y cuando aporte un valor agregado, siempre y cuando no privilegie la memoria, la copia y la acumulación, siempre y cuando no busque competir con las capacidades propias y con frecuencias superiores de la inteligencia artificial, y no, siempre y cuando las analice, debata y complemente. Y esta frase, que no me pertenece, sino que pertenece a un documento de la UNESCO, termina diciendo: para ello, la educación tendrá que repensar objetivos, metodologías, propuestas y modos de evaluación. Si asume este desafío, la IA no implicará ninguna terminación para la educación, solo será un nuevo comienzo. Decía Roxana Murdochowicz, una pedagoga argentina, en un documento de la UNESCO fechado en Montevideo en el 2023. Entonces, desde este lugar, asentamos ya unas bases muy claras. ¿La IA va a reemplazarnos? No. No, siempre y cuando tengamos la capacidad de reimaginar la educación. Y esa es la propuesta. Hay una frase de Mario Benedetti, poeta uruguayo, que se le atribuye a este escritor, que dice: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y en realidad, esta puede ser una sensación que hemos tenido muchas veces los docentes, las instituciones educativas, los sistemas educativos, que traducido sería: cuando pensábamos que ya estábamos en un lugar de seguridad, de certidumbre, que estábamos asentados, que conocíamos medianamente el entorno, viene algo nuevo que nos hace repreguntarnos, que nos altera algunas bases, algunos cimientos, que nos hace replantear algunas seguridades, algunas certezas. Y me parece una frase que contextualiza esta historia reciente de la vinculación entre tecnologías y educación.
¿A qué me refiero con historia reciente? Bueno, a los últimos años. En primer lugar, a este espacio que podemos identificar como prepandemia, porque la pandemia va a ser un hito importante, y que también lo sintetizamos en una expresión que está en un libro de Cristóbal Cobo, que es la innovación pendiente. Hasta el 2019, el 2020 o inclusive posterior, teníamos el desafío aún no cumplido, aún pendiente, de transformar el uso de las tecnologías en algo más allá que instrumental y en que aporte sentido y valor a nuestras prácticas de enseñanza y a las propuestas de aprendizaje. De hecho, se preguntaba Manuel Area Moreira y Adel en el 2021, ¿cuándo podemos considerar que las tecnologías son disruptivas pedagógicamente e impulsan el cambio educativo, alterando de forma decisiva la enseñanza tradicional? Y esa pregunta traspasó las últimas décadas en educación, en las que estuvimos pensando y repensando, también con algunas experiencias, algunas muy valiosas, algunas fallidas, algunas con algunas repercusiones que se pueden sacar algunos aprendizajes o enseñanzas, y hablo en nivel general, por ejemplo, en Latinoamérica, sin identificar ninguna experiencia o país en particular, pero teníamos este desafío. Los docentes en nuestro día a día muchas veces nos preguntábamos, ¿y qué hago con las tecnologías? Bueno, en ese contexto vino un momento disruptivo, no desde lo educativo, sí desde lo social y lo sanitario, que fue obviamente la pandemia. Provocó el cierre de escuelas, de campus, causó un enorme impacto, tuvo una repercusión obviamente en la salud, fue una situación mundial compleja e inédita, y eso tuvo su repercusión también en la relación entre educación y nuevas tecnologías. De hecho, al día de hoy podemos discutir, y podría ser toda otra ponencia, si hemos aprendido las lecciones que esta pandemia nos dio en el uso de tecnologías, de videollamadas, de aulas virtuales, de campus, de interacciones, si hemos aprovechado la mediación tecnológica o solo fue el instrumento por el instrumento. Pero la pandemia fue un momento importante en esta historia reciente, en esta vinculación entre tecnologías. Y de nuevo ahí nos cambiaron las preguntas. Después, en la pospandemia, todavía seguimos con todo el antecedente anterior de la innovación pendiente y de la pandemia, bueno, preguntándonos cómo entonces aprovechamos este proceso, cómo reinventamos nuestras prácticas de enseñanza, qué cambios estructurales son necesarios, más allá de anécdotas o de experiencias, más allá de incluir o no una herramienta. Y cómo empezar a pensar propuestas de mayor valor pedagógico a partir del uso de la tecnología. Y en este mismo contexto, cuando nos estábamos empezando a sentar, en realidad aparece en el 2022 lo que hoy nos convoca, que es la inteligencia artificial. Y en este caso sí fue una disrupción tecnológica con un muy fuerte impacto integral en las distintas áreas de nuestra vida cotidiana sin que lo supiéramos, pero también especialmente en la educación. Cuando en noviembre del 2022 aparece ChatGPT, esta herramienta que se la toma como paradigma y sin embargo no es la única, a partir de ahí empiezan muchas interpelaciones y nos vuelven a cambiar las preguntas. Entonces, esta historia reciente hay que tenerla en cuenta cuando nosotros pensemos en reimaginar, que es un proceso posterior, pero sin descartar lo anterior y de dónde venimos. Entonces, reimaginar la educación no es empezar de cero. No adhiero a la mirada de todo lo anterior no sirve, demos de nuevo, empecemos de nuevo, todo lo anterior no se puede revisar, no tiene que ver con este contexto, sino que en realidad tenemos que plantear esta balanza que es sumamente compleja y hasta diría que es sumamente particular de cada uno de nosotros y de nuestras instituciones, que es, por un lado, mantener la esencia, y ahí la pregunta es, ¿cuál sería nuestra esencia como docentes, como educadores, como instituciones educativas, como sistemas? Y por otro lado, cómo adaptarnos a los cambios. Y en esa balanza, en ese equilibrio, es en el que tenemos que pensar este reimaginar la educación y plantearnos desde ese lugar las preguntas: ¿cuál sería entonces la esencia de la educación? ¿Y cómo adaptarnos a los cambios en la educación? Sin ánimo de dar una respuesta acabada, sino simplemente un disparador para que cada uno y cada una lo pueda pensar, me animo a sugerir lo siguiente: protagonismo de los estudiantes en su aprendizaje, son cuestiones que nos invitan a la esencia, pero también nos hablan de
cómo adaptarnos para seguirlo manteniendo, abrir el aula para dialogar con el mundo, una transformación metodológica y didáctica, la formación de ciudadanos críticos, la integración de tecnologías emergentes en el proceso de aprendizaje, el fomento de la creatividad y el pensamiento innovador, el desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias transversales. En ese juego de mantener la esencia, pero de adaptarnos a los cambios, a los tiempos, a las situaciones, a lo que demanda el contexto y mucho más si hablamos de educación superior, porque ahí estamos formando los profesionales que van a actuar en este contexto que hoy nos interpela, nos desafía y nos hace repensar la educación misma que ellos están recibiendo. Axel Rivas, un pedagogo argentino, decía en 2017, y nos situemos pre-pandemia, en medio de la innovación pendiente, en medio de este contexto, y decía algo tan preciso, pero a la vez tan duro, si se quiere, en cierta manera. Una de las grandes trampas de la innovación es la euforia inicial consumida por la cultura tradicional al poco tiempo. Es decir, el envión y ahí quedamos. Para evitarla hay que lograr impacto real con las innovaciones y crear nuevas rutinas que se estabilicen en el tiempo y conformen un renovado oficio docente. La traducción podría ser transformaciones con repercusiones en el tiempo, pensadas, consensuadas, sistematizadas, y no teniendo solo que ver con cuestiones esporádicas, cuestiones espontáneas, con fuegos artificiales, por ejemplo, desde la tecnología, que prometan algunas cuestiones que después no tengan incidencia concreta y duradera en las prácticas docentes, en la enseñanza, en el aprendizaje, en las instituciones educativas, en lo que proponemos desde la educación. Y es una de las grandes trampas, adhiero con Rivas, una de las grandes trampas de la innovación. E inclusive pensar que estamos innovando cuando incluimos alguna tecnología nueva en nuestras aulas solo por incluir la tecnología y detrás no hay todo un proceso de adquisición significativa y pedagógica. Y esta definición me parece fundamental y muy precisa, tan breve como precisa. Es innovación si añade valor al aprendizaje. No hay demasiadas más referencias que dar, es decir, si el aprendizaje, es decir, que la innovación se justifica en los destinatarios de nuestros servicios educativos, de nuestra enseñanza, y esta frase la dijo Francesc Pedró, que es director del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, si añade valor, es decir, si la forma en la que podían aprender mis estudiantes con la innovación, con todo lo que implica en innovación, recursos, estrategias, herramientas, metodologías, si logró un mayor y un mejor aprendizaje. Si añade valor a ese aprendizaje, evidentemente es innovación. Y me parece una definición muy precisa y muy concreta porque tiene que ver con la práctica, no con grandes idealizaciones con respecto a la innovación, a las transformaciones o al reimaginar, sino en lo concreto, en lo específico, y que lo podemos comprobar y lo podemos evidenciar también en nuestras prácticas docentes. En este contexto, y habiendo generado el panorama de premisas necesarias para entender, bueno, qué hacemos y cómo con esta inteligencia artificial, o con esta nueva disrupción, o con estas nuevas preguntas que se nos plantean, me animo seguramente han escuchado en todo este tiempo algunas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, así que lo vamos a hacer muy breve, pero me parece bueno dejar asentado no solo una definición que va a ser al final de esto que vamos a compartir, de este momento, sino también plantear dos orígenes de la inteligencia artificial. Desde ahí decimos que la inteligencia artificial no es algo de hoy, no es algo del 2022, no es algo que surge en este contexto digital. De hecho, el primer origen tiene que ver con esta foto, por ejemplo. Fíjense, un grupo de investigadores en Estados Unidos. La frase inteligencia artificial se le atribuye a John McCarthy, a este investigador, matemático, científico, que se juntaron en el año 1956. Desde ahí el concepto de inteligencia artificial está vigente tal cual. Y de hecho, ellos decían en ese momento que proponían un encuentro para sentar las bases de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión
que puede fabricarse una máquina para simularlo. 1956. No existía Internet, no existían los teléfonos celulares, no existían las cuestiones masivas tecnológicas, no existía todo lo que hoy existe. Sin embargo, en ese contexto surge la inteligencia artificial como expresión definida como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Y esa percepción se mantuvo hasta hoy, 2024. La aspiración, el sentido y la razón de ser de pensar la inteligencia artificial se mantuvo en todo este contexto de manera constante y permanente, con distintos vaivenes en cuanto a lo tecnológico, económico, científico, pero se mantuvo en todo este tiempo. Ellos decían, actualmente, en el 56, las máquinas resuelven problemas de acuerdo con los principios que hemos establecido en ellas. Dentro de poco, quizás aprendamos a ponerlas a trabajar en problemas específicos de mejorar su capacidad. Ese quizás dentro de poco lo podemos ubicar en el 2024 o en esta etapa del siglo XXI. Pero el desarrollo ha sido consecuente desde aquel momento, inclusive antes podríamos también marcar algunos antecedentes. Pero marquemos un segundo origen, este es el origen histórico, pero hay un segundo origen de impacto que tiene que ver con este tiempo, y que ya lo hemos nombrado al pasar en la introducción de este momento. Y este segundo origen tiene que ver con, si lo anterior tuvo que ver con un encuentro, un congreso, un encuentro científico, 2 meses y demás, este segundo origen tuvo que ver con algo tan efímero y con algo tan espontáneo y con algo tan al alcance de cada uno de nosotros, que es un tweet. Hoy red social X, un posteo en esta red social de OpenAI que decía, ahí está ChatGPT, utilícenlo y sus comentarios nos van a ayudar a mejorarlo. 30 de noviembre del 2022. Un tweet, un posteo en una red social, decía, con lo efímero que es, porque en el medio de la vorágine de las redes sociales desaparece rápidamente, salvo que uno lo marque, generó la revolución que hoy hace que estemos hablando de esto, que se destinen eventos, que se destinen momentos, y que la educación se ve interpelada fuertemente. De hecho, fue uno de los primeros ámbitos, la educación superior y universitaria, en el que esto tuvo la repercusión, porque se veían producciones de estudiantes que hasta días anteriores no podían lograrlo de esa manera. Y ahí vino las distintas repercusiones, debates y demás. Tuvo un desarrollo histórico y de hecho en los últimos 20 años esta gráfica muestra cómo se buscó como término de búsqueda en Google, en español o en inglés, y fue un desarrollo que se siguió dando. Podemos marcar entonces la línea de tiempo desde el 56 hasta hoy en estas cuestiones. Aquí habría algunos momentos, no lo vamos a ver en detalle, pero desde aquella década del 50 hasta la aparición de ChatGPT, luces y sombras, épocas de apogeo y épocas de revisiones con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, en la década del 70, algunos hechos que fueron llamando la atención, que una máquina le gane a un campeón de ajedrez, que los autos se manejen solos, bueno, distintas cuestiones que hicieron el desarrollo de esta inteligencia artificial. Inteligencia artificial que podríamos decir no debemos asumir o asociar únicamente a una herramienta. En muchos de los casos, cuando hablamos de inteligencia artificial o de inteligencias artificiales, muchos de nosotros asociamos a ChatGPT. Empresas y desarrollos tecnológicos basados en inteligencia artificial son unas áreas que tienen que ver con analítica, infraestructura, machine learning, con aplicaciones, con emprendimientos, con innovación, con infraestructura, con ciencia de datos, etc. Y fíjense lo abrumador de este mapa. Es impresionante. Y la flecha señala, usted está aquí, ChatGPT está allí, pero es simplemente una mínima muestra de cuál es hoy el desarrollo de esta tecnología. Es decir, no es una sola herramienta, es un conjunto de herramientas que crean una nueva lógica a partir de la cual se desarrolla el mundo. Podemos entrar a cualquier repositorio de herramientas de IA accesible al alcance de cualquiera, y así como podemos usar ChatGPT, podemos usar más de 20.000 herramientas que acá están disponibles y que podemos buscar por áreas, por categorías, por funciones, por tareas, por ejemplo, diseño, arte, marketing, negocio, voz, video, imagen, texto, escritura, etc. Entonces el abanico es inmenso y eso va a tener que ver también con el reimaginar. Entonces, ¿por qué recién ahora
estamos hablando de la IA? Y bueno, básicamente porque se liberó. Se puso al alcance de todos nosotros la posibilidad de probarlo. Muchos científicos, cuando apareció ChatGPT, decían, ¿de qué se asombran si es algo que nosotros venimos usando hace 5, 10, 15 o 20 años? Decían los programadores, los analistas de datos, los científicos. Sin embargo, la gran sorpresa estuvo en que por primera vez pudimos todos, de manera masiva y accesible, utilizar y experimentar de qué hablábamos cuando hablábamos de inteligencia artificial. Y ahí la virtud de ChatGPT es haber sido la primera que se puso ahí en evidencia, y por eso también se entiende que a veces se asocia una cosa con otra, sin embargo, como vimos, hay todo un abanico de opciones y de posibilidades que vamos a intentar mostrar, aunque sea brevemente en algún momento. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, solo para ponerlo en contexto, una posible definición, porque también hay discusión sobre el término y de qué hablamos y qué incluye y qué no incluye, tomamos una definición de la UNESCO del 2019, previo a ChatGPT, que dice máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Cada uno de esos aspectos y características de la inteligencia humana sería para un debate. La IA está destinada a percibir, está destinada a aprender, a razonar, a resolver problemas, a interactuar desde el lenguaje y a la producción creativa. Más allá de la adhesión que podamos tener o de la experimentación que hayamos tenido con herramientas que justificaron o avalaron estas cuestiones o no, lo que sí es cierto es que la IA está pensada para actuar como el humano sin que se note que quien actúa es una máquina. Y en ese desarrollo, aquel ChatGPT del 2022 no es hoy el mismo que ocurre en octubre del 2024. Y estos cambios, transformaciones, hay que tenerlos en cuenta, porque uno se puede quedar con una imagen estática de estas herramientas o de esta tecnología, y en realidad va avanzando permanentemente. Y muchas de las funciones que hoy se pueden realizar, que son altamente asombrosas, hace 2 años no se podían realizar, o hace 5 años no se podían realizar, por lo menos de manera pública y accesible. Entonces, interpela la raíz de la humanidad. Y en ese punto también va a interpelar, obviamente, las raíces hasta ahora no cuestionadas de un ámbito como la educación. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Entonces, la inteligencia artificial o perdón, o cualquier otra tecnología, considero que no es ni la solución ni el problema cuando hablamos de transformar e innovar la educación. Los desafíos y los logros persisten y hasta se ponen más en evidencia en estos nuevos contextos. Es decir, podemos poner en el banquillo de los acusados a la inteligencia artificial o a cualquier tecnología y decir, por ejemplo, la IA sirve para el plagio, la IA sirve para que no desarrollemos nuestra capacidad crítica, la IA sirve para copiar. Pero más allá de ese punto, el hecho tiene que ver con la educación antes que con lo tecnológico, porque hay desafíos previos que tienen que ver con la educación y con lo que nosotros queremos desarrollar. Si no, fíjense esta imagen, que es un recorte de un diario de 1986, en el que el centrarnos en que la culpa es la de la tecnología ya estaba presente. Fíjense. Protesta de matemáticos, perdón por la voz, ahí. Protesta de matemáticos, ahí, permítanme un segundo. Ahí creo que estamos, bien. No sé si llego al final, perdón por la voz. Les decía, protesta de matemáticos en un congreso de educación contra la calculadora, contra el aparato, contra un recurso, diciendo que iba a eliminar la capacidad de razonamiento matemático o de números de los estudiantes. 1986. Es decir, no es algo nuevo el hecho de centrarnos en la herramienta y de ponerlas como los protagonistas o acusar que la herramienta es la que promueve tal cosa, cuando en realidad
hay desafíos previos vinculados a la educación que son los que tendríamos que asumir. De hecho, la calculadora se sigue utilizando. Lo mismo ocurre con el teléfono celular, ocurrió con Wikipedia, ocurrió con las enciclopedias en digital, con distintas herramientas, pero si nos centramos en la herramienta, corremos el serio riesgo de no centrarnos en la parte importante que es lo educativo, que es lo pedagógico. Nos encontramos entonces actualmente en un punto de inflexión, donde debemos repensar los objetivos, las metodologías y el valor agregado de la educación, sin perder de vista las limitaciones y los riesgos que conlleva la incorporación de estas nuevas tecnologías. Reimaginar la educación en tiempos de IA es un desafío apremiante y complejo. Sin embargo, no es un reto nuevo, sino una aspiración que se renueva continuamente a medida que el mundo cambia y surgen nuevos desafíos y oportunidades. Pero también es importante decir que a lo largo de la historia, cada nueva revolución tecnológica, científica o social ha traído consigo la necesidad de repensar los objetivos y métodos de la educación para adaptarse a las nuevas realidades, aunque hasta ahora con resultados esporádicos, parciales o resistidos. ¿Hace cuánto que venimos conversando de que hay que transformar la educación? Bueno, esa es la invitación que se renueva a partir de una tecnología como la inteligencia artificial, tan disruptiva y que va, como veíamos, a la centralidad o a cuestiones hasta ahora no cuestionadas de nuestras humanidades. Entonces, ¿qué sería lo necesario para reimaginar la educación? Bueno, una transformación urgente. La capacidad de la IA generativa para realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas, como el razonamiento, la creatividad e incluso el desempeño académico, nos obliga a cuestionar los roles y objetivos de la educación en esta nueva era. Es necesario que la educación se reinvente para centrarse en el cultivo de competencias transversales que trascienden la mera acumulación de conocimientos y el uso instrumental de tecnologías, que serán fundamentales estas habilidades para enfrentar los desafíos complejos de un mundo en constante transformación. No centrarnos en el uso instrumental, sino en cómo aprovechar estas tecnologías desde un sentido crítico, ético, integral, consensuado y adaptado a cada una de las necesidades. Pero también lo posible, y lo posible sigue siendo una revolución pedagógica, no una revolución tecnológica. Ese es el contexto que tenemos que aprovechar. Pero la cuestión interna hacia la educación debe ser una revisión y una revolución. Y esto puede incluir formar para el contexto actual y para el que vendrá, no pensar solo en el hoy, una transformación curricular, pedagógica, metodológica y luego tecnológica, decisiones consensuadas con todos los actores educativos, un proceso con evidentes cambios a corto plazo, pero con proyección a mediano y a largo plazo, una revalorización del rol docente, que no solo se lo tome como quien da clases, sino en toda la integralidad de lo que implica la acción educativa, investigación, extensión, indagación, producción de conocimiento, experimentación, etcétera, etcétera. La transformación de espacios, tiempos, horarios, la idea del aula y la evaluación, lineamientos institucionales en el uso de la IA desde una mirada crítica e interdisciplinaria y desde ahí un consenso previo a nivel institucional, estudiantes como productores y no simples consumidores o repetidores de tecnología, asegurar elementos esenciales de infraestructura y equipamiento, reducir las brechas, el constante y eterno desafío de la educación, no solo tecnológicas, y la reflexión ética y crítica como una premisa fundamental para cada una de estas instancias. Desde ese marco de referencia podemos empezar a pensar en transformaciones desde lo posible para esta revolución pedagógica. Y lo ideal teniendo en cuenta, como decíamos al principio, no lo que no se puede alcanzar, sino lo que podríamos llegar a alcanzar, aunque es muy complejo, una educación flexible y transformadora. Esto que se dice mucho en la letra, pero que llevarlo a la práctica es extremadamente complejo y es un desafío constante. En esto una aclaración, o al menos una postura personal. Se dice, o es muy común escuchar, que la IA va a transformar la educación. Y no adhiero a esa expresión tal cual, sino que más bien diría que la IA renueva las posibilidades y la invitación a transformar la educación
y da algunos elementos disruptivos y potentes que antes no existían, que pueden permitir que ello ocurra de una manera más evidente. Pero que la IA, digamos, que transforme la educación, le estamos dando en lugar a la inteligencia artificial, cuando en realidad el rol es nuestro. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, fomentar habilidades para identificar y responder a los desafíos y amenazas que plantea el uso de la IA, promover la participación activa y la expresión responsable en los espacios digitales, preparar para ser agentes de cambio positivo en la construcción de una sociedad digital más ética, inclusiva y democrática, cultivar la curiosidad, la imaginación y la creatividad, fomentar la exploración de nuevas ideas, el pensamiento divergente y la capacidad de cuestionar paradigmas establecidos, preparar para enfrentar los dilemas éticos y sociales que surgen y se renuevan con el avance de la IA, y fortalecer la resiliencia, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. Y alguno podrá decir, pero esto no tiene nada de nuevo. Y efectivamente, volvemos a esta idea de que los desafíos se renuevan y se transforman con nuevos contextos tecnológicos y con nuevas posibilidades, y que nuestro rol sigue siendo esencial en ese punto. Como ejemplo, simplemente como ejemplo, y en la próxima, ahí vamos a habilitar el chat y les voy a hacer una pregunta. Como ejemplo, les decía, en Uruguay, en 2022, después de la pandemia, se hizo todo un relevamiento con estudiantes de nivel secundario a quienes le preguntaron, ¿cómo imaginas la educación? ¿Cómo reimaginas la educación? Y desde allí salió un documento avalado por UNICEF que son 13 principios para reimaginar la educación. ¿Sí? Este es el documento. Es muy interesante porque tiene las voces de los protagonistas que no siempre son tomados en consideración. Hablo de los estudiantes particularmente. Pero más allá de la experiencia en especial de este país, me parece muy interesante lo que terminaron planteando. ¿Cuáles son esos 13 principios agrupados en 3 áreas? El qué enseñar o el qué aprender. Y ahí plantearon la personalización, que yo aprenda lo que necesito, lo que me gusta, lo que me interpela, lo que me desafía, lo que me lleva más allá. Aprender a aprender, aprender trabajando, haciendo, y una agenda joven, es decir, que haya un contexto en el que los jóvenes y los estudiantes se sientan incluidos en cuanto a la educación, que no sea la típica respuesta que nos han dado en algún momento a nosotros como alumnos: cuando seas grande lo vas a entender. Bueno, pedían que eso no ocurra. El cómo, con las artes, y me animaría a decir, agregando una mirada STEAM, con las artes, las ingenierías, las matemáticas, las ciencias y demás, vinculadas, que hablaban de esta interdisciplinaridad, con la cuestión de la inclusión, muy fuertemente, una evaluación significativa, no el examen por el examen ni el sufrimiento, sino algo que tenga que ver con lo que uno va necesitando aprender o aplicar, con docentes 3.0, la actualización permanente, y si no sabemos utilizar las tecnologías, que utilicemos a los alumnos como aliados, aprender haciendo, y el cuándo y dónde en centros para ser, la existencia que tenga su reflejo en las instituciones, la participación colectiva, modos híbridos, y en eso también me animo a sugerir algunos materiales de Cristóbal Cobo, por ejemplo, que habla de la cuestión híbrida, o de Mariana Maggio también, como experiencias de la pandemia, y la cuestión de la cercanía, del afecto. Y fíjense que en todo esto la IA tiene mucho para aportar, pero no para ser exclusivamente protagonista, porque puede lograr la personalización o ayudarnos a lograrlo, aprender a aprender, para trabajar, para la cuestión de lo que tiene que ver con nuestros estudiantes y con los demás aspectos, pero no tiene que ver exclusivamente con que aplicando la IA todo esto se logra de manera automática. Desafíos renovados en nuevos contextos tecnológicos. Y ahora sí, abriendo el chat, les pido una intervención, agradeciendo también a la organización si permite, por favor, el comentario en los chats. Y la pregunta es, en este punto y con estas premisas y estos disparadores que planteaba recién, ¿cómo dirían de reimaginar la educación? Y escribir una palabra o una breve idea, una oración muy breve, lo más breve posible, de cada uno y cada una de los que están aquí presentes, de cómo dirían de reimaginar la educación, qué hace falta. Pueden centrarse en los docentes, en los estudiantes, en las instituciones, en las metodologías, en
en la enseñanza, en el aprendizaje, en la evaluación, en las tecnologías mismas, en las brechas, en lo social, en lo contextual, en lo vincular, en lo comunicacional. Bueno, habría un montón de aristas para pensarlo desde ahí, ¿no? Pero, ¿cómo reimaginar la educación? Ahí, a ver si está ahí habilitado el chat, si lo pueden dejar allí. A ver, espérenme, voy a confirmar acá una cuestión. Perfecto. Listo, maestro, está habilitado. Excelente, muchísimas gracias. Ahí está habilitado el chat para que puedan participar. Gracias a los que están empezando allí a intervenir. Y con esas intervenciones vamos a plantear el cierre. Dejo ahora que puedan intervenir, si lo dejamos abierto un ratito más, para que los que quieran puedan participar desde allí. Muchísimas gracias, muy valiosos los aportes. Ya los retomo. No me voy de esa cuestión, pero sigan participando ahí en el chat como para seguir pensando, ¿no? Y seguir aportando de estas cuestiones. Nos vamos a ir a la parte un poco más práctica en estos minutos que nos quedan, pidiendo disculpas por si me extiendo un poquito más, pero me parecía interesante plantear algunas cuestiones que tienen que ver con lo práctico y con lo concreto. Permítanme, voy a dejar acá de compartir en un segundo, perdón por esta desprolijidad allí, y gracias a los que van compartiendo allí en el chat. Excelente. Muchísimas gracias. Y mientras, permítanme acá, porque entonces, ¿cómo llevar a la práctica estas cuestiones que venimos pensando de reimaginar la educación? ¿Cómo plantearlo? ¿Sí? ¿Cómo plantearlo a partir de herramientas? Y solamente voy a mostrar algunas herramientas a manera de ejemplos y de posibilidades que tenemos para reimaginarnos y para pensar algunos otros usos también. Vuelvo a compartir, permiso, así. Y solo voy a mostrar algunas de las herramientas, simplemente algunas, yendo al cierre de esta experiencia, pero les decía, más con estrategias o con posibilidades que por la herramienta misma. Lo que ustedes ven allí es ChatGPT, esta herramienta que decíamos que se le asocia generalmente como única a la cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial, y en muchos de los casos a ChatGPT se la intenta utilizar como un buscador avanzado, es decir, preguntarle algunas cuestiones de, por ejemplo, ¿cuál es la población total de Latinoamérica? Y en realidad esta pregunta yo la podría buscar quizás de manera mucho más específica en algún buscador, ¿sí? Si bien la versión gratuita con algunas limitaciones ha incluido la posibilidad de buscar, acá me da algunos datos y me da algunas referencias, no siempre es preciso en la búsqueda. Y acá hago un paréntesis. No es lo mismo decir la IA miente o la IA se equivocó porque les estamos dando una entidad muy humana, cuando en realidad lo que deberíamos decir es los datos, las funciones para lo que está configurada esta herramienta basada en inteligencia artificial generativa no son precisos. Y es distinto, porque detrás hay datos, detrás hay algoritmos, detrás hay aprendizaje de lo que se va generando. Entonces, utilizarlo como un buscador, que es el uso que muchos de nuestros estudiantes hacen, y en muchos casos también cada uno de nosotros, no sería el más recomendable, porque es una IA generativa. Distinto es, para que aprovechar lo generativo y aprovechar el chat, por ejemplo, si yo le pidiera algo que no existe, y ahí está lo generativo, y yo como docente, para reimaginarme en mi rol docente, le pido ideas y le pido posibilidades. Entonces le puedo pedir cómo hacer una primera clase original sobre la historia de Latinoamérica. Y lo que me da como respuesta, de nuevo, no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida. Es decir, yo tomo esto como tal y lo implemento. No, es como si le hubiera preguntado a un colega, ¿qué ideas podemos tener para dar una clase original sobre este tema? Bueno, y acá me da, inclusive, desde acá, que me da algunas opciones y me da los pasos, yo puedo preguntarle, bueno,
no, el punto 3 no me gustó cambiarlo, hacerlo de esta manera, hacerlo de aquel otro lado. ¿Qué herramientas me propone? ¿Cuáles son las que yo necesito? Pero desde acá vamos interactuando. Inclusive, para seguir produciendo contenido, y acá está la cuestión esencial, yo le puedo preguntar, bueno, elaborar una rúbrica para valorar esta actividad. Entonces sigo creando contenido y voy pensando en distintas alternativas que me ayudan a mí a fortalecer las propuestas que tengan que ver con el uso de la inteligencia artificial en mi tarea docente. Ahora alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo lo utilizo con mis estudiantes? Porque si le pido un ensayo a mis estudiantes, lo más seguro es que lo pidan y con la creación de contenido lo elaboren. Bueno, ahí viene nuestra reimaginación y metodologías. Quizás ya no es tan pertinente pedir el ensayo como lugar de llegada, sino decir explícitamente, vamos a escribir un ensayo con inteligencia artificial. Entonces, me voy a otra herramienta solamente para mostrar, estoy intentando dar un panorama lo más completo posible o como ejemplos posibles para lo conceptual que acabamos de ver. Esta herramienta se llama Claude o Claude, es un chatbot de ex empleados de OpenAI, de ChatGPT, que tiene una función que para mí es maravillosa porque deja ver el detrás de escena de la IA. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Quiero escribir un ensayo sobre la historia de Latinoamérica. Soy un estudiante de primer año universitario. Les pido de acá de demora. Y necesito que me orientes. Entonces, mi consigna como docente fue utilizar esta herramienta para escribir un ensayo asistido por la inteligencia artificial. Entonces, si yo se lo planteo así a esta IA, lo que va a ocurrir es que va a intentar orientarme en función de las características que yo le fui dando. Entonces, me dice, perfecto, entiendo que quiere escribir un ensayo. Acá hay algunos temas más específicos. ¿Hay algún aspecto? Entonces me pide que vaya tomando decisiones. Algunas ideas podrían ser, entonces les voy a decir, desarrollar la introducción de la idea 1, por ejemplo, ambientada en las independencias. Entonces, me va ayudando a tomar decisiones y fíjense lo que ocurre ahora. Como herramienta de asistente, acaba de dividir la pantalla y de un lado, de la izquierda, me muestra lo que va, me explica lo que va haciendo y del lado de la derecha lo hizo. Y al final me pregunta, ¿te gustaría profundizar en algún aspecto? Entonces quizás yo le digo, sí, hay algún aspecto que no está, reelaborar de tal manera, realizarlo de tal otra, o pasamos al cuerpo del ensayo. Entonces el estudiante va tomando decisiones o le dice, no, no es la línea argumental que quería. En realidad, quiero destacar la independencia como proceso, por ejemplo. Entonces, fíjense que es un asistente. Vuelve a regenerar la introducción con otra mirada y quien toma la decisión de si ese texto es pertinente o no es el mismo estudiante, como asistente. Entonces la consigna fue, utilicen inteligencia artificial para redactar un ensayo. Porque en el proceso yo voy viendo cuáles son las decisiones. ¿Por qué lo puedo ver? Y porque a este chat, tal como ocurre de acá, el estudiante me lo puede compartir tal cual como ocurrió. Entonces yo veo cuál es el diálogo que tuvo el estudiante con el material de estudio, porque también se pueden adjuntar archivos, cuál es el diálogo que tuvo con el ensayo en sí como estructura argumental y cuál es el diálogo que tuvo con el tema. ¿Y qué decisiones fue tomando? Entonces, cuando el ensayo no sea pertinente, es porque en la cuarta pregunta que le hizo, le preguntó algo que no tenía que ver con lo que venía desarrollando. Es distinto a pensar que el estudiante
haga solamente escribir un ensayo sobre la historia de Latinoamérica, lo que genera copio y pego, y eso es lo que me entrega. Esto generó mucho más reflexión, mucho más reelaboración, y yo tengo por primera vez como docente la oportunidad de ver las decisiones que ocurrieron en el momento que ocurrieron. De la misma forma, por ejemplo, yo puedo plantear la búsqueda de información. ChatGPT no lo sugiero para buscar información, sí una herramienta como Perplexity. ¿Por qué? Porque me da la fuente. Entonces, permítame acá para hacer más rápido esta cuestión y pidiendo disculpas por la extensión del tiempo, me vengo a Perplexity y pongo Historia de Latinoamérica. Es un buscador potenciado con un chatbot de inteligencia artificial. Me busca la historia de Latinoamérica, me da referencias de fuentes y yo le puedo pedir a los estudiantes que no solo busquen información, sino que dialoguen con esa información que encontraron. De hecho, al final, este chat buscador lo que va a hacer es comentarme o sugerirme algunas preguntas complementarias. ¿Ven? Acá están. Entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, no entiendo, y explicarlo más sencillo. Entonces yo empiezo a dialogar con el material, ¿sí? Y acá lo explica más sencillo de esta manera. Inclusive, este buscador tiene la opción de, permiso, voy a empezar otro hilo, tiene la opción de cambiar de enfoque y puedo ponerle un enfoque académico. Entonces ahí busca solamente en revistas y en sitios académicos, como si fuera Google Scholar, por ejemplo, pero potenciado con inteligencia artificial y con la producción de contenido. Inclusive le puedo juntar un archivo y que busque información vinculada a ese archivo. Todo el hilo de lo que ocurre, de lo que yo le voy preguntando como estudiante, al texto, a la información, de la búsqueda que voy haciendo y demás, que antes que hacían, busquen información sobre tal tema y nos copiaban y pegaban 20, 30 páginas de material que no sabíamos de dónde salió, ahora tenemos la oportunidad, porque me comparten este chat, de ver qué encontraron y cómo llegaron a esa información o no. Entonces, esto cambia también la dinámica, pero no todo es ChatGPT, y ChatGPT se utiliza para algunas cuestiones, para algunas otras no. De hecho, hay buscadores avanzados específicamente pensados en cuestiones académicas, como es Semantic Scholar, y también hay otras herramientas como Notebook LM, solo lo nombro, que nos permite dialogar con distintas fuentes de información y con notas propias para generar un nuevo conocimiento y un nuevo ámbito. Entonces esto trasciende la cuestión del plagio. Uno puede centrar las energías en controlar si es una copia o uno puede reimaginar la educación y plantear algunas otras alternativas que hasta ahora no eran contempladas. En este punto, y yendo hacia el final de este encuentro, lo que voy a hacer es entrar al chat agradeciendo las excelentes intervenciones que voy viendo acá. Acabo de copiar el contenido del chat de ustedes. Muchas gracias a la organización por haberlo habilitado también y pidiendo disculpas por la demora del tiempo. Me voy a ir a ChatGPT. Vamos a venir acá. Voy a abrir un nuevo hilo. Y lo que voy a hacer es pedirle elaborar, para la cuestión de producción de conocimiento, elaborar una canción de 2 estrofas y un estribillo usando las expresiones que siguen sobre reimaginar la educación. Entonces, lo que hago acá es copiar tal cual los comentarios que ustedes han tenido acá. Espérenme, no los copié todos. Permítanme un segundo. Ahí está. Bien. Y ahora sí, debería ocurrir ahí. Bueno, no lo ocurrió. Espérenme un segundo. Denme, por favor, 10 segunditos. Vamos a buscar otras opciones. Esto es un error mío en realidad. Pero, a ver, ahora sí. Vamos a ver ahí. Bien. Vamos a intentar que esto ocurra. Ahora sí. Disculpas por esto. Bien.
¿Cuál es la intención? Tomarnos a todos nosotros con las expresiones y generar algo que no existe de esta manera en algún lado, ¿sí? No existe de esta forma. Entonces, estrofa 1, estribillo, estrofa 2, estribillo, ¿sí? Final instrumental, hasta nos armó esa cuestión instrumental. Entonces, para este cierre, lo que vamos a hacer es copiar esta canción y no soy músico, ni mucho menos, pero nos vamos a una herramienta como Suno, ¿sí? Que permite crear canciones directamente. Acá lo que vamos a hacer es poner la letra, vamos a dejar que el ritmo lo elija la misma canción y le vamos a poner un título: Reimaginar la educación. Entonces, de esta manera, si alguno lo ha utilizado, sabrá lo potente. Si alguien no lo ha utilizado, esperemos que el resultado sea lo más interesante posible. Voy a dejar de compartir porque... Ah, no, sí, estoy compartiendo el sonido. Ahí ya. Va a dar dos opciones. Vamos a ver, escuchar solamente una, y esto parte como cierre, pero va a tener una reflexión posterior para este encuentro que hemos tenido. Lo escuchamos, acá al costado va a estar la letra generada de esta canción. No me hago cargo del ritmo, ¿sí? Y de cantarlo mucho menos, porque si no, no queda nadie en esta sala. Diseñamos un camino siendo creativos, eliminando barreras sin más castigos. Con empatía y en constante innovación, flexibles al cambio, creamos conexión. La imaginación se expande hacia el futuro, pensamos en grandes y límites seguros. Un aprendizaje que deja huella, abrazando el alma, abriendo estrellas. Reimaginemos juntos la educación, con IA como guía y el maestro en acción. Sin importar de dónde vengas o cuál sea tu voz, todos merecemos lo mejor para hoy. No hay límites, no hay fronteras, innovar es la manera. Adecuando tecnología en cada rincón, derribando paradigmas que siembran presión. Una educación que incluye y abraza, donde equidad es ley en cada casa. Prácticas nuevas nacen al enseñar, rompemos moldes para transformar. Diseñamos futuros desde la diversidad, unidos por sueños de calidad. Reimaginemos juntos la educación, con IA como guía y el maestro en acción. Sin importar de dónde vengas o cuál sea tu voz, todos merecemos lo mejor para hoy. No hay límites, no hay fronteras, innovar es la manera. Innovar es la manera. Bien, hasta ahí, interesante cierre musical para tener en este espacio. Para finalizar, ¿qué desafíos tenemos entonces? Y gracias a cada uno por los aportes. Y la reflexión es, ¿la IA hizo la canción o nos ayudó a potenciar nuestro mensaje de reflexión después de un encuentro a partir de una manifestación artística construida con esas herramientas? Y considero que ahí había voces, ahí había reflexiones, había espacios, lo humano, cada uno de nosotros estaba allí, en cierta manera, en mayor o menor medida representado, y leía, potenció, ayudó, nos ayudó a reimaginar un cierre de una conferencia de este estilo. ¿Qué desafíos tenemos? No caer en idealizaciones o utopías inalcanzables, reconocer que la transformación de la educación no va a ser un proceso repentino ni radical, sino que va a haber una transición gradual y planificada, que la potencialidad de la IA está, pero sin asumirla como una solución milagrosa para todos los problemas educativos, que no se limite a incorporar tecnología, sino a un cambio de paradigma, un cambio cultural, y que esto debe ser abordado de manera muy estratégica, que debemos ser conscientes de las limitaciones y recursos y capacidades, que puede ofrecer muchas oportunidades la IA, pero también existe el riesgo de exacerbar brechas existentes, que hay que mantener un enfoque crítico y objetivo frente a las promesas y riesgos de la IA en educación, el equilibrio que hablábamos al principio, y que finalmente en educación y en la tarea docente la IA no es el lugar de llegada, sino el punto de partida, desde el cual se puede potenciar con una mirada crítica y con sentido pedagógico las prácticas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje. Finalmente, ya vimos algunos ejemplos y algunas posibilidades. Reimaginar es ir más allá de la forma y la técnica, es preguntar para qué y para quién educamos, no solo cómo lo hacemos. Es pensar en una educación que sirva para el crecimiento integral de la persona, en un mundo de la tecnología sea una aliada, no una finalidad en sí misma. Reimaginar
es imaginar lo imposible para construir lo necesario. Una educación que no solo nos haga más eficientes, sino esencialmente en tiempos de inteligencia artificial, que nos haga más humanos. Por la atención, por la oportunidad y por el compartir de aprendizaje en este espacio, muchísimas gracias y quedo a entera disposición para lo que disponga. Maestro Pedro, muchas gracias por esta ponencia tan interesante. La verdad es que me encantó la forma de finalizar este cierre, ¿no? De ideas que tuvimos pues en conjunto con los asistentes. Precisamente me gustaría invitar a todos los asistentes a esta conferencia a llenar el formulario de asistencia, ya que si cuentan con el 80% de asistencia a las conferencias, bueno, van a poder descargar una constancia de participación de blockchain. Entonces, pues nada, en el chat se encuentra disponible este formulario y pues obviamente hacer la invitación a abrir el espacio para poder realizar alguna pregunta referente a lo que nos estuvo comentando el maestro Pedro. Yo me tomo el atrevimiento de iniciar con una pregunta. La verdad es que muy, muy interesante y bueno, principalmente me gustaría preguntar qué estrategias podemos utilizar para aquellos docentes que son resistentes al cambio en el uso de la inteligencia artificial. Ese es un punto muy habitual en este tiempo y en realidad quizás a diferencia de otras experiencias y lo que he puesto también en práctica es, la invitación a la experimentación inicial y primera. Y en ello algo muy evidente y muy concreto. Bueno, traer algo que hacíamos previamente de alguna manera, que proponíamos de alguna forma, una evaluación, una clase, una actividad, un espacio, una interacción, lo que fuera, y pensarlo utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, desde ahí empezar a valorar las diferencias y el proceso. Generalmente la cuestión de la sorpresa es muy evidente, ¿no? Porque genera resultados precisos o contextualizados de acuerdo a la orden que nosotros le demos, y ahí ya hay un punto de partida interesante para que después la adquisición o no de la herramienta sea criteriosa, sea fundamentada. Bueno, no, yo decido no utilizarlo por este motivo, por este, aunque reconozco que tiene estas potencialidades y estas limitaciones y tiene este espacio, pero la experimentación es fundamental. O dicho de otra forma, cuando hay decisiones sin la experimentación, generalmente estamos hablando más de prejuicios que de cuestiones argumentadas y fundamentadas. No adhiero a la mirada de todos tenemos que usar IA de manera constante y permanente y es lo único que hay que usar, pero tampoco adhiero a la otra mirada de no hay que usarla porque no hay que usarla, ¿no? Porque le tengo miedo, porque no la conozco o porque va a eliminar a la humanidad. Bueno, ninguno de los extremos son válidos, al menos desde mi punto de vista, pero cuando se experimenta por primera vez, cuando se comparten las experiencias, cuando se lo toma como asistente, ahí ya hay un punto de quiebre muy valioso para comenzar a transitar algún camino después de decisiones. Claro que sí, muchas gracias por su respuesta. Seguimos esperando a los asistentes si nos pueden compartir alguna pregunta para el maestro, por favor. Estamos en el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a dar un Abriré el minutito chat de para nuevo para ver si por ahí el chat. también pueden poner Perfecto. sus respuestas. Bueno, aquí tenemos ya habilitados tanto el chat como el apartado de preguntas y respuestas. Si ustedes gustan, pueden realizar aquí sus aportaciones. Eh, de igual manera, nos comparten algunos de los enlaces para, pues vaya, las inteligencias artificiales que se estuvieron utilizando a lo largo de esta sesión. Y está ahí, Mario, permiso, está también el enlace a la canción que generamos entre todos, ¿no? También está ahí, Ah, es un enlace perfecto. público que se puede compartir también. Para que nos la llevemos a casa, podamos compartirla también y obviamente hacer este ejercicio reflexivo, ¿no? Muy interesante. Bueno, muy valiosos los aportes en el chat, ¿no? Más allá de la experimentación con la canción, la verdad que son muy interesantes las reflexiones y lo que fueron compartiendo desde ahí, que sin duda
complementan lo que fuimos conversando. Así que muchas gracias también por esos aportes. Claro que sí. Tenemos aquí una pregunta de Hernando Rodríguez. Nos dice, ¿vale la pena empezar a trabajar generando nuevos motores de inteligencia artificial o mejor potenciar nuestras actividades con las plataformas existentes? Bueno, es una pregunta muy interesante y hay que ver cuál es el conocimiento previo que tenemos, ¿no? Para hacerlo. Todo lo que sea personalización con respecto a la inteligencia artificial es altamente recomendable. Es decir, si yo puedo aprovechar un motor que ya existe como GPT, que moviliza ChatGPT, pero aprovecharlo para generar mi propio chatbot o mis propias actividades, bueno, ahí personalizo la consulta y es muy interesante. Si puedo generar yo mi propia plataforma o mi propio motor para interactuar con inteligencia artificial, más que bienvenido, porque en realidad ahí la ventaja es que uno puede contextualizar y resignificar mucho más el resultado que se da. Hay una herramienta que no vimos, pero que recomiendo, que es POE, P-O-E.com, poe.com, y de manera gratuita permite crear nuestro propio chatbot. ¿Cómo lo hacemos? Cargando material de referencia. Cargo las 30, 40, 50 referencias bibliográficas que tengo sobre tal tema y cuando responde ese chatbot, que puedo dialogar, responde con esas referencias. Ahí personalizamos la consulta, lo pensemos en una clase. Bueno, yo tengo todo el material de referencia de mi materia, de mi asignatura, y se lo presento a mis estudiantes para que desde ahí hagan experiencias de evaluación, consultas al material, si algo no lo entienden, lo pregunten de esa manera para que puedan interactuar, y es una cuestión personalizada, contextualizada. Entonces, mientras ello ocurra, ahí nos habremos apropiado de esta herramienta para beneficio particular. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Bueno, nos comenta Mario Gerardo Cruz Laiseca. Brillante exposición. Sin lugar a duda, hay que reimaginar la forma en que se concibe la educación. Al respecto, ¿recomienda alguna herramienta específica para la niñez? El área de la niñez es sin duda todo un desafío, no es mi ámbito específico de indagación y de experimentación, pero en diálogo con algunos especialistas, la sugerencia tiene que ver con cómo podemos empezar, que sea un ámbito de introducción a este tipo de herramientas o a la alfabetización digital a partir de la inteligencia artificial. Hay algunas aplicaciones para generar dibujos, para cuestiones cognitivas, de interacción y demás. Lo que no recomendaría, y quizás alguien más especialista puede aportar algo más, lo que no recomendaría es la interacción del niño con un avatar, con un robot, ¿no? Para no partir de una idealización de que la IA es aquello alejado y que me va a responder, sino cómo lo puedo ir aprovechando. Y por parte del docente o de los educadores, generar canciones, lo hemos visto, casos, actividades, bueno, que sea como herramienta de consulta permanente para los docentes. Pero me parece que tiene que haber una formación transversal y constante desde la niñez hasta los niveles superiores o inclusive de posgrado en el uso de la inteligencia artificial para cada uno de estos niveles. Ok, muy interesante. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Nos dice Luz Bernal, buenas tardes, excelente conferencia. Creo la creatividad es la clave en la docencia y actualizarnos. ¿Hay alguna herramienta en específico que nos ayude en los primeros años en el área de salud? Deduzco que es para estudiantes del área de salud, ¿no? O quizás para nuestra propia salud. Bueno, en eso hay herramientas del área de salud y del área de la medicina, sin duda uno de los ámbitos donde hay mayor desarrollo, inclusive por el uso de datos, por las historias clínicas, los análisis de los datos, los diagnósticos, las referencias y demás. No me animaría a sugerir ninguna porque no es mi ámbito profesional, pero sí me animaría a sugerir el repositorio que veíamos recién, en el cual hay muchas herramientas de cada una de las áreas, incluyendo medicina y salud, que es tulify.ai, ya pongo el enlace en el chat, y me parece que la indagación en cada una de las disciplinas y de las áreas es fundamental, ¿no? Empezar a buscar y a crear un propio repositorio de estas herramientas
también para probarlas y para ver si efectivamente funcionan o no desde la propia experiencia. Pero el área de medicina es sin duda un ámbito donde hay mayor cantidad de desarrollo y de aplicaciones. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Por ahí ya les compartían a través del chat el enlace de Gracias. la aplicación que nos comparte el maestro. Este, Al parecer no tenemos alguna otra pregunta. Me gustaría en este sentido, bueno, dar un seguimiento y eh, compartir un poquito mi pantalla para poder compartir la constancia del maestro, solo que no me deja. Denme un segundo. Perfecto. Bueno, pues hacerle la entrega de la constancia al maestro Pedro Luis Figueroa Sepúlveda por su participación en el encuentro académico y segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial 2024, impartiendo la conferencia Reimaginar la educación en tiempos de inteligencia artificial, entre lo necesario y lo posible. Me gustaría dar la palabra al maestro Alberto Pérez para poder cerrar esta sesión. Maestro Pedro, muchísimas gracias por la conferencia que nos acaba de impartir y muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Esa charla que tuvimos hace unas semanas, lo que usted comentaba, maestro, sobre esta cuestión de idealizar a la inteligencia artificial, ¿no? Ni para el extremo en el que nos va a dominar, como Terminator, como bien comentábamos, ni para pensar que va a ser la solución a todos los males de la humanidad. Yo me quedo con esas palabras que nos comentó aquella vez, ahorita también lo mencionó, maestro, y quiero agradecerle muchísimo por haber aceptado la invitación y comentarle que tiene las puertas abiertas de la universidad y ojalá que podamos colaborar también en algunos otros proyectos y que, bueno, pues tengamos una comunicación constante. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, a todos los asistentes por el tiempo, la oportunidad, el espacio, por participar de este prestigioso evento, la verdad que un honor. Muchísimas gracias a Alberto y Mario también por la cálida recepción, por el espacio, por la excelente organización. Felicitaciones en ustedes a todo el equipo, que ha sido un trabajo constante y de tiempo previo también, así que eso es sumamente valioso y se refleja en la calidad del evento y de las propuestas. Así que muchísimas gracias de mi parte también a total disposición de lo que podamos pensar y proyectar juntos. Muy amable, maestro. Muchas gracias.